Actividad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal. Les voy a explicar lo que son las funciones y los elementos de la normatividad fiscal. Finanzas públicas. Las finanzas públicas regirán las necesidades que se origen frente a las relaciones de Estado con los individuos o los del Estado frente a sus propias necesidades. Sus funciones son empresas e instituciones que dependen del Estado en una economía nacional. La actividad económica del sector público abarca todas aquellas actividades del Estado, administración local y central, y sus empresas, por ejemplo, empresas privadas nacionalizadas, posee o controla. El papel y el volumen del sector público dependen en gran medida de lo que en cada momento se considera que constituye el interés público. Ello requiere definir con antelación el ámbito de ese interés general. Lo normal es que el sector público constituya un elevado porcentaje de la economía de un país e influya sobre la actividad económica global. Por ejemplo, el gobierno puede limitar el crecimiento de los salarios de los funcionarios para evitar aumentos de la inflación, realizando así una política de precios y rentas extraoficiales o informal. A partir de la Segunda Guerra Mundial, muchos países fomentaron el crecimiento del sector público en detrimento en el sector privado, pero de la década de 1980 esta tendencia se revirtió y se favoreció la privatización, sustituyendo así la anterior política de nacionalizaciones. Elementos. Las necesidades públicas nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garantía de las principales necesidades que se originan dentro de una colectividad del Estado debido a que son imposibles cumplimientos por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. Servicios públicos. Son las actividades que el Estado realiza en procura a la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentra estrechamente vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. Gasto público. Son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública que son llamadas propiamente servicios. Recursos públicos. Son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Renta nacional. Es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Política fiscal. La política fiscal se refiere al efecto global de los resultados del presupuesto en la actividad económica. Las tres posiciones posibles de la política fiscal son expansiva, contractiva y neutral. El uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía. Sus funciones son instrumento para regular la demanda agregada y de esta forma puede contribuir a los objetivos de la política macroeconómica y en particular evitar las fluctuaciones cíclicas de la renta y el empleo y facilitar el control de la inflación. En concreto, a través de las variaciones en el volumen de gasto público o a través de las variaciones en el tipo impositivo, la política fiscal afecta en el nivel de renta a corto plazo. Y los cambios en la renta influyen a su vez en la demanda de empeño por parte de las empresas y en la evolución de la tasa de inflación. Por ejemplo, cuando la economía atraviesa periodos de bajo crecimiento y desempleo de los recursos, una política fiscal expansiva aumenta el gasto público. Reducción de impuestos podría contribuir a reactivar la demanda agregada y la demanda del empleo. Al contrario,
La política fiscal expansiva debería ser más restrictiva, reduciendo el gasto público y aumento de los impuestos. Si la economía se enfrenta a un problema de exceso de demanda y rápido crecimiento de los precios. La estructura que con el volumen de los gastos es la provisión de los bienes y servicios públicos que por sus características no son ofertados de manera suficiente por la iniciativa privada. Los elementos son política fiscal expansiva que genera un déficit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en que el gasto público es superior a los ingresos fiscales, que se financia mediante la emisión de la deuda pública. Los mecanismos a usar son aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro, aumentar el gasto privado, bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos privados, lo que provocará un mayor consumo de las personas y una mayor inversión en las empresas. La política fiscal restrictiva genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en que el gasto público es inferior a los gastos financieros. Los mecanismos son los contrarios que la expansiva: reducir el gasto público para bajar la demanda y por tanto la producción, y reducir el gasto privado subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor, disminuyan su consumo y con ello la demanda económica. La idea básica que orienta la política fiscal de estabilización económica y que comparte con la posición monetarista es la comprensión de que los problemas del paro y de la inflación tienen su origen en que la demanda global no se corresponde con las necesidades de la producción. Política del gasto público. Desempeña un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica. En México, el gasto público ha sido determinante para hacer frente a la drástica reducción de los flujos de ahorro externo, para absorber el fuerte incremento en el costo de la deuda interna y externa. Sus funciones son servicios generales, servicios comunales, servicios sociales, servicios económicos y los gastos no clasificables. Sus elementos son orgánico, económico, funcional. El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. Sus funciones es el control financiero de la organización, la planeación, la organización, la coordinación y la dirección. Sus elementos es integrador, coordinador, operaciones y recursos. Sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera que influye presupuestos de efectivo, presupuestos de adiciones de activos y dentro de un periodo futuro determinado. Esta es mi explicación sobre el tema de fundamentos de la normatividad fiscal. Muchas gracias.